Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar compartiendo nuevamente la palabra con ustedes. Hoy día quiero partir con una historia de un padre y una hija. Corría el año de 1851. Una madre cristiana estaba arrodillada a los pies de la cama donde estaba postrada una hija, su hija, que estaba enferma de tuberculosis. Un poco más allá estaba su padre, el padre que estaba perdiendo la fe, si es que alguna vez la tuvo, mientras era testigo de cómo su amada hija Ana moría en esa cama. El dolor de ese padre por la pérdida de su hija la acompañó durante todos los días de su vida. Fue un dolor tan intenso y tan largo que terminó de sepultar cualquier confianza que alguna vez tuvo en Dios. Este hombre del que estoy hablando es Charles Darwin, el autor del libro Origen de las especies. Las situaciones de dolor y sufrimiento nos llevan a preguntarnos sobre Dios. Nos hacen preguntarnos sobre la naturaleza de Dios y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué permite que mi ser amado muera? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite que mi esposo no esté en la casa? ¿Por qué permite que mi mujer ya no esté conmigo? ¿Por qué permite que esta enfermedad persista? Nos preguntamos sobre el verdadero poder de Dios. Nos preguntamos si Dios realmente puede venir al rescate de quienes lo buscan. Nos preguntamos si Él me liberará del día de mi angustia. Nos preguntamos si está verdaderamente su amor sobre quien confía en Él. Todas estas preguntas tienen una pregunta base. Y la pregunta base es la siguiente. ¿Puede confiar en Dios? La pregunta es, ¿puedo confiar en Dios? Esta pregunta tiene dos puntos de vista para poder resolverla. El primer punto de vista es la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y la pregunta sería, ¿es Dios confiable en medio del dolor, en medio del sufrimiento? ¿Es Dios confiable? Y el segundo punto de vista sería en la relación entre el hombre y Dios. Y la pregunta sería de esta forma, ¿mi confianza en Dios es tal que yo creo que Él está conmigo en medio del dolor, aunque no vea ninguna evidencia de eso? Aunque yo esté pasando en medio de las noches más oscuras, yo sigo creyendo en Dios. Aunque vea que ninguna poder, el poder de Dios no lo vea presente en ese momento, yo voy a seguir creyendo en Dios. Hermanos, nosotros hemos sido testigos a través de nuestra vida de múltiples dolores, de distintas formas de dolor, enfermedades, problemas económicos, carencias de trabajo, pérdidas de seres queridos. Pero hay algo que yo les podría decir en medio de todo esto, que todos hemos sido testigos en medio de esta pandemia. Es que no hay llanto más amargo de aquel que no tiene esperanza. Ese es un llanto vacío. Cuando nosotros nos enfrentamos a la pregunta del dolor, esta nos llevará a dos caminos. Uno es el camino de apartarnos definitivamente de Dios, como es el caso de Charles Darwin. Y otra es que simplemente a través de esta experiencia de dolor, Dios nos revele nuestra fe. Porque el dolor finalmente nos demuestra nuestra verdadera naturaleza, si es que somos hijos de Dios. Nosotros podemos falsear nuestra cristiandad, hermanos. Podemos cumplir todas las normas de la iglesia. Podemos estar todos los días domingos en la iglesia. Podemos estar diezmando constantemente, amados hermanos. Podemos ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija, buen trabajador, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no podemos falsear. No podemos falsear nuestra confianza en Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Eso es algo que nosotros no podemos falsear porque de eso depende nuestra fe.
Nuestra fe depende de eso. En el libro de Éxodo nosotros somos testigos o leemos cómo el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de Egipto, después de haber visto los milagros que hizo Dios a través de estas 7 plagas, después de haber salido con riquezas de Egipto, después de que Dios le abrió el mar para que pudieran cruzar hacia la tierra de Canaán, en el capítulo 15, versículo 24, cuando cruzaban hacia la tierra de Mara, dice lo siguiente: el pueblo murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? Después de ser testigos de todos esos milagros, de toda la salvación que entregó Dios, el pueblo de Israel dudaba. ¿Y qué hizo Dios en medio de esa situación? Sanó las aguas amargas pasaron a ser aguas dulces y los llevó hacia un lugar donde había muchas aguas. Versículos más adelante, en el capítulo 16:2, nuevamente pasa algo similar con el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Y toda la congregación murmuró de Moisés y Aarón en el desierto. Y ahora estaban murmurando porque en Egipto ellos decían que tenían carne y tenían pan y estaban en medio del desierto donde iban a morir de hambre. ¿Y qué hizo Dios? Dios le envió el pan del cielo. Dios le envió pan hasta que se saciaron. El Salmo 78, versículos 21 y 22 nos hablan de la perspectiva de Dios sobre esta acción de su pueblo. Dice así: por tanto oyó Jehová y se indignó por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Es así como vio Dios esas cosas que hizo el pueblo de Israel. Esos murmuros que levantaron en medio del dolor. En medio del dolor el pueblo empezó a murmurar y esto simplemente era debido a que ellos tenían falta de fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para nosotros podamos responder en fe, primero nosotros tenemos que tomar las Escrituras y poder aplicarlas a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, para nosotros poder recibir la gracia de Dios a través de su palabra. Nosotros a través de eso podemos entender, a través de la palabra de Dios, podemos entender la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios que tiene sobre toda la creación. La infinita sabiduría que hay en Dios a través de lo que hace y ejerce. Y también el perfecto amor de Dios. Eso nos muestra la palabra. Y eso lo aprendemos aunque las situaciones temporales parecieran mostrarnos lo contrario. Y eso es lo que quiero invitarlos, hermanos, en esta serie de devocionales que estamos iniciando hoy día, es a profundizar en la fe, es a profundizar en el conocimiento de Dios. Porque nosotros, a medida que nos vamos adentrando en el conocimiento de la palabra, vamos adentrándonos en el conocimiento de Dios y confiando en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, que nosotros vamos a hablar sobre la fe en medio del dolor. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, esta hora, porque podemos estar contigo, sabiendo, Señor amado, que podemos confiar en ti. Señor amado, somos testigos de mucho dolor en medio de las congregaciones, en medio del país. De hecho, este dolor es mundial. Muchos hermanos han quedado sin trabajo, algunos han perdido seres amados, otros están enfermos. Pero Señor, nosotros queremos verte a ti. Queremos verte a ti en medio del dolor. Señor amado, sabemos que tú murmuras en medio del gozo, en medio de cuando nosotros estamos bien, amado Señor. Pero en medio del dolor tú gritas, amado Padre. Te pido, Señor, que ahora nos grites, que nos muestres tu resplandor en medio de la oscuridad. Señor amado, sabemos que tú eres luz y sabiduría. Y es por eso, Señor, que te pedimos a través de estos devocionales poder ir creciendo en el conocimiento tuyo para estar
creciendo también en la fe que tú nos das a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.